código deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biólogos, su podcast semanal para repasar los últimos acontecimientos, y esta ha sido una semana bien intensa, así que le doy la bienvenida como siempre a mi amigo Sender Escobar para arrancar con este programa. Hola amigo, encantado de estar de vuelta aquí con todos ustedes. Les agradecemos la sintonía, la permanencia a todas aquellas personas que se han suscrito de nuevo. Y por supuesto estamos en esta semana haciendo un resumen pletórico de noticias, unas no tan buenas, otras que por supuesto están en el centro de la polémica y que creo que en cierta medida sostienen este proyecto que Miguel y yo nos hemos lanzado al vacío con el paracaídas del entusiasmo. Así que muchas gracias y bueno, Miguel, te invito entonces a comenzar por la primera sección en línea con Cuba. Pues sí, vamos a ir calentando el programa, las energías. Empezamos con ya un tema bastante intenso, bastante polémico, y es el hecho de que esta semana el régimen cubano, a los que le gusta decirle revolución, revolución, a los que le gusta decirle dictadura, dictadura. Eso es un tema sobre el cual hablaremos, y hay una gran pérdida de tiempo en los debates en las redes sociales, si llamarle gobierno, si llamarle régimen, que a veces se nos llenan los comentarios de ese tipo de debates intrascendentes. También ocurre a nivel de otros medios. Y bueno, nada, volviendo al tema, esta semana las autoridades cubanas anunciaron lo que ellos llamaron una dolarización parcial de la economía, que según cuentan en su cuento, se trataría de un paso necesario para desdolarizar la economía, ¿no? Menos a mí me lleva automáticamente a aquellas frases sin sentido de Lenin ya me trabé, dos pasitos para adelante y un pasito para atrás, que en el caso cubano, o mejor dicho, esa frase significa en la práctica dos pasitos para atrás y medio para adelante, y creo que eso es lo que estaremos viviendo. Más adelante profundizaré un poco desde el punto de vista de la teoría económica, incluso desde el punto de vista de la comunicación, pero antes me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión, tu catarsis, tu análisis sobre este tema. Sí, nuevamente los voceros del régimen apelan a esta paradoja verbal que pues, es inevitable la alusión con aquello de las tiendas MLC que se desplegarían por toda Cuba para abastecer las tiendas TRD, cosa que nunca ocurrió, como ya sabemos. Esto es para ser un poco chabacano, decir, esto es la puntica nada más, porque lo otro ya sabemos cómo viene y es el mismo guión de que ahora está una dolarización parcial para desdolarizar. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Para darle al peso cubano la permanencia y el sentido que abarque la economía doméstica cubana, cuando ya hace tiempo que el peso cubano ha perdido todo su nivel adquisitivo, y hoy en día lo estamos viendo con estas apariciones televisivas, tanto en la mesa redonda como en los noticieros, entrevistas en espacios especiales, y nos damos cuenta, o sea, que los especialistas, los alumbrados, como diría el gran Juan Padrón, no hacen otra cosa que marear la perdiz dentro de terminologías y dándole vueltas a un asunto que hace rato ya es una realidad concreta, lo que simplemente ahora parece como parte de corregir distorsiones, como sabemos, o sea, estas terminologías absurdas y creo que incluso burdas también, apelan nuevamente a esto para que ahora en medio del contexto y por supuesto el gran culpable, exacto, como si no hubiera, como si en el pasado ya no arrastraran problemas, el gran culpable por la situación económica es el gobierno de Estados Unidos, etcétera, 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 ahora vienen con esto de la dolarización para desdolarizar. Entonces, ponte a pensar, no sé, es que como que una tubería tú sellas un salidero y le abras más agujeros por debajo para provocar no sé qué tipo de efecto. Y es prácticamente lo que está sucediendo ahora mismo con esta teoría que se está aplicando, que es un sinsentido total. Y por supuesto es pasto de memes y y de paradojas, por supuesto. Sí, exactamente. Aquí hay un problema de contradicción desde el punto de vista de vamos a matar para revivir. Pero también hay otra arista, Sender, que a mí me interesa y que básicamente confieso que me ha generado casi un disgusto, en cierta medida un disgusto, y es el tema
la capacidad o la incapacidad cuando digo nosotros, de nosotros me refiero a los que no estamos de acuerdo con el sistema cubano, para simplemente jugar con las piezas negras en materia de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? No es un trabalengua, es algo bien sencillo, y es que en materia de comunicación, los aparatos ideológicos y políticos del régimen cubano, el aparato gubernamental, el aparato militar incluso, juega siempre con las blancas, no porque decide el tema, porque en definitiva ellos son los que hacen acciones específicas que después generan un debate. Creo que ellos actúen y que se genere un debate no los hace, digamos, llevar la voz cantante en el debate público. Lo que sí los hace llevar la voz cantante en el debate público es cómo ellos determinan cuál es la manera que debe abordarse un tema, cuál es el enfoque, cuál es la arista que hay que abordar. ¿A qué me refiero con esto? Ellos anunciaron una dolarización parcial para que no digo para qué, y evidentemente todo el mundo es una manera de decir, digamos, grandes medios, youtubers, influencers, salen a responder a la categoría dolarización parcial, cuando en realidad hay que recordar que la dolarización parcial de la economía existe desde que se dio curso forzado al CUC en la economía. Desde entonces hasta hoy, en esencia, todo ha sido exactamente lo mismo. El gobierno cubano, específicamente los militares de Gaesa, se quedan con los dólares y al cubano en Cuba le entregan en su lugar un espejito, ya sea un CUC, ya sea un MLC o ya sea un saldo en tarjeta clásica o ICE en la última temporada de esta saga Quítale el dólar al cubano. Entonces, no hay que debatir, o sea, sí hay que debatir sobre la dolarización, pero la cuestión es qué es lo nuevo aquí. Aquí habría que empezar diciendo, en primer lugar, que ya sobre esto se ha dicho, se ha escrito mucho en los últimos años. De hecho, el debate intenso sobre la dolarización parcial se dio tras el ordenamiento, específicamente con la creación de las tiendas en MLC y la desaparición del CUC en el año 2021, su implementación masiva. Recordemos que la MLC existe desde 2019, finales del 19 aproximadamente, con aquel experimento de la venta de eran electrodomésticos. Sí, electrodomésticos, split, no recuerdo bien. Que, o sea, listaba de productos, pero iba por ahí, iba por electrodomésticos. Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí? ¿Y por qué no llevan a debatir eso? Y es algo que, al menos mi idea sobre esto, lo que hemos comentado en este programa, creo que en el anterior, si no en el anterior, en alguno hemos visto que lo que está ocurriendo con toda esta nueva movida, las tarjetas clásicas, es que el dinero ahora se queda, el dinero de la MLC y va a los bancos cubanos, el dinero en las tarjetas clásicas no va a los bancos cubanos, va a Gaesa, pero lo guardan bancos que están fuera de Cuba, presumiblemente, como mínimo en su banco, en bancos, en el banco militar, que es el BFI, que además realmente no creo que sea así, o directamente en bancos que están fuera de Cuba. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que tiene de especial esta nueva dolarización, es decir, las tiendas en MLC pasan a ser tiendas en tarjeta clásica y ICE, más allá de tiendas nuevas que se van a abrir. Es exactamente lo mismo, te tienen que mandar remesas para comprar, tienes que comprar el dólar en la calle. ¿Qué es lo que cambia? La tarjeta. O sea, lo novedoso aquí es la tarjeta y lo que dio la campaña y el de comunicación y el engaño es que lo único que cambia es la tarjeta y nos ponen a debatir sobre el proceso viejo, cuando lo que hay que centrarse es en qué tiene de particular esta tarjeta y es lo que comentaba de que el dinero va fuera de Cuba. Por eso dominan el debate porque toman las acciones a las cuales respondemos y además dicen cuál es el enfoque. Evidentemente no es que no haya que denunciar, el problema es que cuando digo denunciar, cualquier variante, explicar, comentar, alterarnos también. Llevamos 4 años como mínimo hablando de la dolarización parcial y ahora hacen una jugada para que sigamos hablando de lo mismo y no nos concentremos en lo que está detrás. De hecho, ¿qué sentido tendría que esta vez se pongan a hablar de dolarización parcial? Que quieren, obviamente, que hablemos de eso. Tú también recuerda lo que ocurrió con el ordenamiento. Hay que repasar en el tiempo y ver cómo todavía en el año 2021, que fue cuando inició el ordenamiento, todavía a mediados de año, el régimen tenía la propaganda oficialista, sus voceros, sus demagogos incluso, intentaban llevar el debate sobre la eliminación del CUC y la espera de ver los efectos de ese ordenamiento cuando ya Cuba estaba dolarizada, porque ya la red de tiendas en MLC se había desplegado por todo el país. Es decir, la política económica cubana siempre tiene un alto componente de demagogia y de maniobra de distracción.
todos nos concentramos en el debate del CUC. Hay que recordar cómo muchos colegas economistas generaron debates alrededor de cuál iba a ser la nueva tasa de cambio oficial, cuando el verdadero problema que venía era que iban a dolarizar nuevamente toda la oferta. Entonces esto no es nuevo, no es un descubrimiento de ahora, suelen hacer esto. No voy a hacer la historia, pero hay muchos casos de cómo giran el debate hacia algo cuando en realidad es otra cosa lo que está en el trasfondo, y es lo que creo que está ocurriendo con esto. Resumen, lo que está ocurriendo es la salida del dinero de las remesas de Cuba, dinero de las remesas que ya no va a la banca cubana, sino que se guarda directamente en bancos que están fuera de Cuba para garantizar una mayor libertad de los militares para el uso de esas remesas. Lo otro es lo mismo de siempre, que ya conocemos bastante. Sí, por supuesto, aquí es la típica cortina de humo de despistar mientras el incendio real ocurre en otro lugar. No es nuevo, porque si hay algo que es especialista el régimen en este tipo de artimañas y o sea, de desviar la atención hacia lo verdaderamente importante en este caso, y bueno, ya viene siendo, ya te digo, la paradoja discursiva de dolarizar para desdolarizar en este caso, que por supuesto no es menos cierto que es una falta de respeto a la inteligencia. Entonces eso me hace un poco recordar cuando empezó este proceso el sector particular poder importar, pero debía ser a través de instituciones estatales, y el argumento fue porque eran negociaciones muy complejas y se requería personal muy calificado, y entonces se está tratando de tonto a la gente. Si yo tengo ahora mismo, no sé, un spa, necesito una cerca alambre púa. Entonces, son tipos de cosas sin lógica que, por supuesto, tratan al pueblo cubano como si fueran corderitos, y estos deben agradecerle por las ingentes gestiones que están haciendo para mantener al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad ya, por suerte, gracias a los medios se ha democratizado mucho y es muy fácil contrarrestar cualquier tipo de argumento en este caso, y que es lo que estás planteando ahora respecto al desvío de un dinero de que ellos no sudan, de a un exilio que viven criticando constantemente, pero por una cuestión de humanidad, muchos no van a permitir que sus familias dentro de Cuba, hijos, padres, abuelos, pasen las necesidades más imperantes. Así es, pues, Sender, hay otro hecho esta semana de naturaleza económica. Por cierto, antes de cerrar este tema, me gustaría, bueno, eso te tocará a ti después en la postproducción, me gustaría sobre este tema de las tarjetas recomendar un texto mío que está en el toque, en la descripción. Nos comprometemos a dejarle el enlace desde hace ya alrededor de un mes, pero ahí explico con cierto nivel de detalle esto que está ocurriendo, y quizás eso ayude en un espacio más pausado de cada cual, analizando el texto, a comprender un poco con profundidad esto que estamos comentando aquí de una manera bastante breve. Ahora, otro hecho esta semana, naturaleza económica, que además es de anoche. Creo que si hubiésemos hecho el guión anoche, hubiésemos tenido que actualizarlo hoy por la mañana. Y es el hecho de que, tal y como anunció la administración de Donald Trump, como anunció en sus campañas, como anunciaron sus figuras cercanas, la política del presidente Trump se anunció que iba a ser y está haciendo, digamos, de mano dura con el régimen cubano. Por eso han reactivado todas las sanciones que estaban de antes de que Biden las congelara por unos días, por así decirlo, las desactivara. Y entonces nuevamente está activo el título 3, que tiene que ver sobre todo con el reclamo de propiedades en Cuba. Digo sobre todo porque va un poco más allá. Regresan a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, con grandes implicaciones desde el punto de vista del uso de mecanismos de bancos internacionales, sobre todo bancos que estén asociados, que tengan compromiso, que Estados Unidos tenga capacidad de presión. Y hay otro elemento que es el significativo, que es el interesante, pienso yo, que vale la pena debatir, que es que esta vez se incluye a Orbit en la lista de las empresas, de Gaesa que han sido sancionadas. ¿Y por qué incluso traemos esto? Y hay que recordar a los amigos que nos estén viendo, los que nos ven de siempre, que justamente en este programa Sender, tú eres el que más sabe, pero hace por lo menos un mes y medio, quizás un poco más, estuvimos recordando porque no fuimos nosotros los que lo descubrimos, estuvimos recordando el hecho de que sancionaron a FinCime y no a Orbit, que simplemente funciona como un intermediario, como un agente
de FinCime. Cuando digo agente me refiero en términos económicos, que poco después de este episodio de nosotros salió el texto de el nuevo Herald y que generó, digamos, la nueva polémica alrededor de Orbit y qué es lo que está relacionado con estas sanciones. Es decir, el proceso mediático que llegó a estas sanciones, no digo que seamos responsables, pero sí quizás nos toca y nos alegra porque fuimos parte de iniciar un debate sobre algo de lo cual apenas se estaba hablando. Digo parte porque muchos youtubers, influencers en su momento hablaron de eso, hicieron programas con mucho detalle. Estaba recordando, por ejemplo, uno de Carlito Madrid, un influencer cubano que no sé dónde está exactamente ahora mismo, pero En Madrid. que, bueno, en teoría debería estar en Madrid, no sé dónde está. De Rivas hacia Madrid. Hizo un muy buen programa en aquel entonces, los reportajes del toque, del medio, ay Dios mío, inventario, que lo mencionamos en este programa. Sí, bueno, y esto por supuesto es otro golpe de contundencia, porque si algo que ha caracterizado los días, las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump es la celeridad con respecto a las medidas que va tomando. Ya vimos que prácticamente en cuestión de 2 o 3 días se firmaron alrededor de 200 decretos presidenciales, y en este caso, o sea, que prometió instaurar una nueva política de cero tolerancia con el régimen cubano, y esto viene siendo más un argumento más, en este caso argumento no, sino una nueva medida, para ser preciso con lo que se quiere decir. Una nueva medida respecto al régimen cubano de no solo incluir la lista de países patrocinadores del terrorismo y todo lo que esto implica, sino de sancionar a empresas vinculadas directamente con la cúpula militar, en este caso es de Orbit, por el manejo, ya sabemos, de transacciones que permiten financiar la permanencia del régimen cubano y todo este entramado que tiene negocios en hoteles con propiedades embargadas, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya conocemos que la sombra subrepticia que se va extendiendo a nivel global, incluso esto lo permite tener un plan B en caso de que llegue el día de que ser los dueños de Cuba no sea posible. Y por supuesto es una manera de tratar de cortarle el agua y la luz en este sentido al incluir uno de sus medios de financiamiento, en este caso su gestor financiero de cara al contexto internacional, como en este caso como Orbit S.A., con el manejo de las remesas y quién sabe otro tipo de transacciones económicas de mayor monto que lleguen a Cuba por los diferentes consorcios y empresas que tienen alrededor del mundo con testaferros, y como ya sabemos que han permitido oxigenar en momentos cruentos de crisis, que como siempre el pueblo cubano es el mayor afectado, han permitido oxigenar su permanencia como los amos y señores de ese feudo que es el archipiélago cubano. Sí, vamos a poner un poco en contexto. Hay que recordar, Sender, quizás poner dentro de la descripción de este programa el enlace al programa o al menos al fragmento que publicamos hablando del tema de Orbit. Vamos a repasarlo rapidito. Hay que recordar que en caso de Cuba, este cuento lo he hecho varias veces creo, FinCime es la Visa Mastercard, o sea, es la red de pagos, es decir, aunque existan los bancos, quien tramita, quien pone toda la infraestructura, por así decirlo, para que se envíe el dinero, y que además es el único que fabrica las tarjetas, es FinCime. Eso quiere decir que cuando uno envía remesas vía transferencia a Cuba, sí o sí está procesándose en última instancia a través de FinCime. Gaesa creó Orbit, que es una empresa que no tiene no es una red de pago, no tiene la infraestructura, la capacidad, simplemente funciona como un agente, como un intermediario comercial. Por tanto, cuando la Western Union opera con Orbit, Orbit simplemente es un agente, porque lo que está ocurriendo en el fondo es que sigue siendo FinCime la red, el procesador de eso, y esto quizás pudo haberse evitado si los encargados de estas revisiones hubiesen profundizado y se hubiesen dado cuenta que Orbit no era propiamente una red de pago, sino solo un agente comercial. Ahora, con esto también hay un trasfondo que al menos a mí me resulta interesante y creo que es lo que habría que debatir, o sea, más allá de la gritería, ¿no? Que se puede generar, incluso el debate moral, que me parece imprescindible, que lo hemos tenido en este programa. Hemos mencionado algunas de estas ideas de hasta dónde somos capaces de llevar nuestro deseo de acabar con el régimen. Estamos dispuestos de
a una economía que ya está destruida completa y casi totalmente, darle el empujoncito que falta para que la gente tome las calles. En pocas palabras, estamos dispuestos a sacrificar más de lo que ya el régimen ha sacrificado a nuestros seres queridos para terminar con el régimen propiamente, con el sistema. Es un debate moral. Ahora, independientemente de eso, hay una cuestión acá de primer orden desde el punto de vista económico que quizás valga la pena debatir, al menos para quienes estén interesados, y es el hecho de hasta qué punto esto va a ser efectivo. Sobre esto, y adelanto un poco, o quizás doy un poco de preámbulo, mejor dicho, yo creo que sobre estas cosas, la política de Estados Unidos hacia Cuba es más o menos un reflejo de lo que ha ocurrido en los últimos años con Estados Unidos en materia de liderazgo. No es que sea una potencia retirada, pero sí a veces va demasiado lento respecto a Cuba específicamente. ¿Por qué digo esto? En realidad pueden sancionar a Orbit S.A., esa ya FinCime está sancionada, pueden sancionar a Orbit. ¿Cuál es el problema? Es que el régimen cubano ya tiene un plan B. Sobre esto recomiendo además un texto mío de hace ya, del año pasado, quizás mediados de año, donde estuve explicando esto, y es la nueva red que tienen a través de las plataformas TocoPay, lo digo lento porque me troco, y VidaPay. VidaPay es casi un juego de palabras, quizás por el Patri Vida es muy confuso. TocoPay y VidaPay. Vida se escribe con el ahí con puntico. Antiguamente le decíamos en latina. Todavía se le dice. TocoPay y VidaPay son dos empresas registradas en Bilbao, España, a nombre de una persona que es lo que se entiende en Cuba como un amigo de la revolución. Es un vasco que va mucho a Cuba. Son los reportes oficiales, que ha sido presentado en los medios oficialistas como un típico allegado amigo de la revolución cubana. Incluso cuando ocurrieron las sanciones contra o la salida de Western, la última salida que tuvo Western hace ya varios meses, Cuba Debate, la página de Facebook de FinCime, empezaron a anunciar estas plataformas. ¿Qué quiere decir? Que si la vida de la Western se cierra, que es lo que puede ocurrir ahora con la salida de Orbit, porque Orbit trabaja con FinCime con la Western para el envío de remesas, pues simplemente tienen otra vía a través de España, a través de TocoPay y VidaPay. Es cuestión de que el régimen se dedique a darle propaganda, a hacer publicidad con estas nuevas agencias, y el dinero de remesas va a ir directamente hacia España. Incluso me atrevo a decir, y esto no es precisamente una especulación en el aire, que al régimen cubano le conviene más por una cuestión de, yo a régimen me refiero específicamente a los militares, por una cuestión de hermetismo. Es preferible que el dinero llegue a través de España a que llegue a través de alianza con empresas de los Estados Unidos, que en última instancia se puede representar cierta filtración de información sensible para operaciones de inteligencia y demás. Es decir, si se cierra esta puerta, ya tienen un plan B, que además lo probaron, que es TocoPay y VidaPay. Por supuesto, con el régimen siempre va a ocurrir el fenómeno Hidra. Le picas la cabeza y salen dos, salen tres. Entonces ellos están, es lo que te estaba diciendo, ellos están experimentados en este tipo de salidas de escape para situaciones tensas, lo cual no es nuevo. Se ha implementado a lo largo de los años, aprovechando cualquier tipo de circunstancia política o económica. Y en este caso, mientras van a enarbolar la bandera de la víctima, por la parte de tras bambalinas están cuadrando cómo van a desplegar la estrategia nueva para mantenerse flotando en medio de esta, hay que decirlo así, en esta contienda. No voy a decir guerra para no ser un poco contundente en este caso, en esta contienda geopolítica, geoeconómica, financiera, comercial, etcétera, producto del embargo y demás, que es ellos pisoteándolo y no sé, tal vez como la grasa, se van deslizando por las fisuras que encuentran. Y el régimen esto sí es un escapista profesional. En este sentido, es prácticamente el Harry Houdini del totalitarismo. A través de los años. Eso hay que reconocérselo, porque es verdad, si hay una habilidad que han tenido ellos precisamente en estos tipos de escapes financieros que han logrado a través de los años. Sí, ellos son buenos siendo malos, eso hay que reconocerlo. Yo creo que tienen un talento para eso. Ahora, no es que yo esté abogando, o sea, tampoco es que no lo haga, sino que es una cuestión meramente de información. Yo creo que acá las autoridades norteamericanas van un pasito por detrás de la realidad, ¿no? Ahora vamos a rezar porque algún grupo de personas con cierta influencia vean este video donde estamos explicando esto, se genera algún tipo de material periodístico, algún tipo de debate trascendente, pero es evidente, ¿no?, que la realidad, el régimen, quiero decir, va mucho más rápido que las sanciones. Recordemos que el escándalo con Orbit
por la parte cubana, los medios cubanos, El Toque, Inventario, los youtubers, influencers como Carlito Madrid, hablaron sobre esto. Y 2 años después, ¿no? En fin, puedo equivocarme, 1, 2, 3 años después, mínimo 2 años después, casi 3, es que las autoridades norteamericanas, bueno, claro, depende del presidente y demás, pero bueno, a nivel de sistema, ¿no? Estados Unidos viene a responder ya tarde, hay que ver ahora qué tiempo demora bueno, si va a haber respuesta, si es lo que buscan, demoran en los aparatos que tienen que incorporar esta información, asumirla. Igual, Tocopay y VidayPay están en España, es mucho más complejo, pero por lo menos hacer algún tipo de anuncio público. O sea, no estoy mandando a nadie, sino simplemente diciendo que vamos a ver cuándo asimilan que ya tiene el régimen cubano un plan B, además lo tienen muchos sectores. Ahora, un pequeño comentario, me da mucha alegría, Sender, esto tengo que decirlo, se me había perdido la pantalla, el contador del tiempo de grabación, no sabía por dónde íbamos y ya regresó milagrosamente, así que puedo irme fijando el tiempo del programa, estaba un poco tenso y estresado. Entonces ahora pasamos al siguiente tema, que ya es un poco, no sé si dramático, esperanzador, no sé cómo abordarlo, ¿no? Y es que esta semana salió el testimonio de un muchacho, un cadete, un soldado de los que pasa el servicio militar, formalmente se le llama activo, pero que es obligatorio en Cuba, bajo pena de cárcel, y contó que se insubordinó y que los demás murieron justamente porque los mandaron a entrar obligatoriamente a ese espacio cerrado donde ocurrió el accidente. Cuéntame un poco sobre esto. Sí, en este caso no se puede hablar precisamente de un testimonio porque es a partir del boca a boca, que en este caso creo que debe ser bastante creíble por la fuente y la contundencia del hecho. Hablamos de la explosión subterránea ocurrida en Melones, en Holguín, el oriente cubano, en una base de armamento que había, que por supuesto 13 fallecidos, reportados con desaparecidos, que si mal no recuerdo hasta ahora sus cadáveres no han podido ser recuperados para entregárselos a sus familiares. Y el padre de uno de estos muchachos y otro medio, no recuerdo ahora el nombre, es algo de Jibara Noticias, creo, dieron a conocer que uno de los que estaba presente, uno de los soldados que estaba ahí ante el siniestro, salió del túnel y se negó a entrar nuevamente. Y por esto pudo salvar la vida, ya que sus compañeros también habían hecho lo mismo, pero recibieron una contraorden de entrar y enfrentarse a este monstruo. Y bueno, la fatalidad se cernió sobre ellos y fallecieron. Y este solo muchacho pudo contarla, pero no se sabe su nombre, no se sabe dónde está, hasta donde he podido averiguar. Lo cual quiere decir que sobre este joven se ha cernido también una capa de silencio total contra sus familiares. Imagino que sucede lo mismo para no develar las causas reales de este siniestro que se ha cobrado la vida de 13 personas. Y como ya sabemos ahora, el régimen va a tratar de echarle tierra a todo este asunto por la desvergüenza, la tamaña desvergüenza que tiene ahora mismo sobre no dar la cara ni dar una explicación que se merece la familia de estas personas, que se merece el pueblo cubano, porque hablamos de la pérdida de jóvenes, de vidas jóvenes, y como ya sabemos, cada año fatalmente se cobran nuevas vidas de personas que no deberían estar cruzando el servicio militar obligatorio. Y esto, bueno, viene a ser la preocupación de darle un seguimiento a lo que suceda, si se logra conocer la identidad de este muchacho, que creo que pudiera aportar mucho, pero sabiendo cómo está, probablemente lo tenga retenido, preso, o quién sabe dónde, o bajo qué chantajes y amenazas a su familia. Así que, más allá de esperar, tal vez la semana que viene logramos tener alguna actualización sobre este hecho. Sí, y más allá del testimonio, que no vamos a afirmar nada, pues no somos las personas autorizadas, es decir, no hemos hecho un fact-checking de lo que está ocurriendo, de la fuente, pero sí nos queda claro que ese tipo de realidades sí existen en Cuba, esa manera totalmente autoritaria, más allá de que en toda la vida militar hay una jerarquía, ¿no?, que hay que respetar. Y además sabemos que en el caso cubano hay unas variables adicionales que tienen que ver con el autoritarismo exacerbado que funciona en el seno de la sociedad cubana y que cómo se deshumaniza al soldado en el servicio militar, básicamente porque no hay derechos, no hay nada que lo proteja. Y creo que eso toda persona del sexo masculino, en fin, socialmente identificada como masculino, da igual, ha pasado el servicio militar y sabe que esta realidad es así. Por tanto, no nos suena nada descabellado que alguien diga a un soldado, no quiero, me siento en peligro, y que te digan grosería, tú eres hombre, esa serie de salvajismo, ¿no?, que ocurre en el servicio militar, que
creo que poco aportan a la formación del carácter, más allá que haga falta esfuerzo en la vida. Una cosa es el esfuerzo como disciplina, como entrenamiento, y una cosa es el maltrato. Son cosas muy diferentes. En el servicio militar te intentan vender, los que mandan, o el imaginario social lo vende como si fuera exactamente lo mismo. Entonces ahora, saliendo ya, dando por concluidos los temas relacionados con Cuba, Sender, te corresponde hoy, como casi siempre, compartirnos, hablarnos un poco de estos temas de cultura tan necesarios para refrescar. Sí, bueno, en esta parte de oxigenar un poco el intermedio de este programa, de este podcast biólogo, le invito por favor a todas aquellas personas que se suscriban, den like, compartan y comenten. Y bueno, Miguel, te quiero comentar sobre la película que acabo de ver, que ya la conocía, por supuesto, porque es del gran Martin Scorsese. En este caso hablo de Killers of the Flower Moon, en la traducción que se hizo al mundo hispanoamericano, Los Asesinos de la Luna, basado en una masacre silenciosa que ocurrió en los Estados Unidos a lo largo de la década de 1920 de la nación Osage, que son unos nativos americanos aborígenes, que en el territorio donde vivía hubo un yacimiento de petróleo increíble, por tanto, ellos al ser propietarios de estas tierras, se volvieron ricos, algo totalmente inusual en el contexto de la ley seca. O sea, hablamos de algo muy inusual para los nativos americanos porque, o sea, tenían una gran solvencia económica, y a lo largo de la película vemos cierta invasión de todos estos caucásicos, los blancos, como ya sabemos, que se creían moralmente superiores a los aborígenes, en este caso llamados indios, que no está mal esta terminología tampoco, en este caso, pero por supuesto, indios de la manera despectiva, como si no tuvieran derechos intrínsecos por ser humanos, por ser personas. En este caso es un desprecio absoluto tras bambalinas, que de una manera magistral Martin Scorsese va mostrando, en este caso con un personaje magnífico, Robert De Niro, que interpreta a William Hall, quien es un supuesto amigo de la nación Osage, que incluso aprende su idioma, y bueno, llega a este pueblo, a Fairfax, Leonardo DiCaprio, Ernest Brockhart, que por supuesto esta vez funciona aquí como un agente en infiltrarse en esta familia que se casa con una nativa americana. En este caso hablamos de la actriz Lily Gladstone, quien si es verdaderamente de nativa americana, quien incluso ganó el premio Globo de Oro en Estados Unidos, fue nominada al Oscar. Y esta película es una interesante reflexión sobre una historia ocultada, también por la distancia, que ha pasado más de 100 años sobre esto. Fue develada en el 2017 a partir de un libro, o sea, que es lo que se basa esta película. Y creo que el montaje escénico que realiza Scorsese, desde lo musical, desde la ambientación, del vestuario, incluso la manera de hablar, porque hablamos en Oklahoma, en esta parte del centro sur de los Estados Unidos, y bueno, la caracterización que realiza DiCaprio, bueno, un actor de su dimensión nunca deja que desear, por supuesto, y bueno, acompañado por ese grande que es Robert De Niro, que junto con Scorsese ya viene siendo una dupla magistral del séptimo arte en las diferentes temáticas de las películas que han abordado. Y creo que Los Asesinos de la Luna es realmente para estremecerse por la historia que viene contando, más allá de que Scorsese últimamente ha optado por los cortometrajes de más de 3 horas, como en este caso fue el irlandés, y ahora, bueno, el irlandés que fue previo a Los Asesinos de la Luna. Pero creo que es una excelente oportunidad para verlo, para disfrutarlo, para conocer desde dentro esta historia reveladora e impactante desde la nación Osage, como incluso tuvieron que ir a los Estados Unidos, a Washington DC, perdón, y entrevistarse con Calvin Coolidge, que era el presidente de los Estados Unidos en esa época, para reclamar una investigación federal, porque según cifras oficiales fueron más de 60 Osages que fallecieron por diferentes y extrañas causas que no fueron investigadas hasta la llegada del FBI, dirigido por el polémico J. Edgar Hoover, a este pueblo de Fairfax en Oklahoma. Y bueno, la invitación está hecha, Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese. La pregunta que yo te tengo acá es, Sender, en otro programa nos vas a explicar cuáles son las fuentes tuyas para tener siempre acceso a películas. Yo ahora termino acá y entro rápido, busco en Google Los Asesinos de la Luna y veo, no, entro a Netflix, no está en Netflix. Yo, ¿dónde está? Me aparece en una plataforma y hay que pagar. Nos tienes que revelar la fuente de muchas películas evidentemente rentables, ¿no? Para poder ver. Un mago nunca revela sus secretos. En Cuba
a veces en Cuba, mira, una cosa buena en Cuba, para la gente que siempre está preocupada que solo hablamos cosas malas, como si se tratara de una emulación socialista. Una cosa que yo tenía en Cuba era los contactos con la gente que vendía películas, vendía series, y era bastante cómodo, ¿no? Uno iba, buscaba, era relativamente barato, tenían, creo que lo he comentado en otros programas, casi cualquier película. Tú me dices eso y yo, ¿de dónde saco la película ahora? Yo quiero verla casi gratis. Bueno, eso puede ser un delito, déjame no incitar a nadie. ¿Tienes alguna otra propuesta para esta semana? Bueno, en realidad no es una propuesta, sino es una buena noticia que el elenco de Aida, la icónica serie española, se ha reunido, en este caso, para debatir bueno, supongo que sea la primera fase del guión que va a dirigir el Luisma de Paco León, esta vez con su vertiente de director-actor de esta conocidísima y querida serie en Hispanoamérica y sobre todo en Cuba. Aquí nos puede ganar el chauvinismo porque Aida era una serie de culto que influyó mucho en la sociedad cubana, sobre todo en los jóvenes y un poco más adultos también. O sea, estos personajes inolvidables que muchos de nosotros hemos adaptado su manera de hablar y frases icónicas, tanto de Mauricio Colmenero como de Luisma, para incorporarlos a chistes y tantas cosas. Creo que es una noticia muy gratificante la reunión de estos grandes actores y actrices españoles. Hablamos de Mariano Peña, de Paco León, de la Bim. Me da un poco de gracia porque en realidad sí fue vedette, de Marisol Ayuso, la Bim Bam Boom, bueno, Carmen Machi, que es una actriz laureadísima de la cinematografía española, Eduardo Casanova, bueno, en fin, Miren Ibarguren, y ya, no me voy a poner a mencionar todo el elenco aquí, que admiro muchísimo y siempre sigo todas sus películas, porque bueno, soy un gran admirador de la cultura española en general, y por supuesto el cine es una de las cosas que me ha permitido acercarme muchísimo a este país que adoro en toda extensión y medida, y creo que para nosotros todos los seguidores de AIDA en el mundo entero es una noticia súper alentadora. Incluso ellos lanzaron un casting que cerró el 22 de enero para participar, tanto supongo de manera presencial y virtual, para los millones, podemos hablar así, los millones de seguidores que tiene esta serie en el mundo. Bueno, formar parte de este proyecto que tocó los corazones de personas que incluso crecimos viéndola. Ya en Cuba empezó a llegar cuando iba en sus últimas 4 temporadas, si mal no me equivoco, porque Aida se remonta al 2002, 2003 por allá, pero creo que es una de las series inolvidables que te calan en lo hondo por la manera tan inusual de abordar las vivencias de este pueblo llamado Esperanza Sur en Madrid, y los arquetipos que va representando, desde el inmigrante, desde el facha, desde el progresista, en fin. La verdad que es un verdadero deleite. Estoy esperando ver de nuevo a Mauricio Colmenero hacer tirí, tirí, tirí. Sí, realmente es muy buena y hay que recordar que es todavía muy, muy popular en Cuba. Es una de las series extranjeras que más ha marcado los imaginarios, la manera de reír en Cuba. Lo recuerdo en la época de la secundaria, en la época del preuniversitario, incluso en la universidad. Es algo que se puede entender como un fenómeno, como un fenómeno social en Cuba, que fue el impacto de esta serie. Así que una muy buena noticia para los seguidores de AIDA, en especial los seguidores de Fidel. Ahí pueden ir a verlo, a conocer sus ideas, ¿no? Y ahí, por supuesto, estoy haciendo una referencia a un capítulo de AIDA que Luisma le envía un saludo a su amigo Fidel en medio de un teatro y bueno, creo que eso fue un guiño también con los cubanos. Yo recuerdo que en ese momento la gente tenía ese pedacito en el teléfono y se lo pasaba en Cuba por Zapia como si fuera una cosa grandiosa. Al menos lo viví en mi contexto, digamos, más cercano, amigos, compañeros de estudios y demás. Entonces, bueno, hoy hay buenas recomendaciones. Ya sabes, ahora pasaré trabajo para encontrar la película. Todavía llevando por el Taxi Driver y el Lobo de Wall Street, que son más fáciles de conseguir, pero esta ya veremos si doy con ella. Entonces, Sender, yo creo que ahora podemos pasar a otros temas, ¿no? ¿Qué crees tú? Por supuesto, vamos por la estación Magallanes, en la última sección de este podcast biólogo. A todas aquellas personas que han llegado hasta esta instancia, por favor, suscríbanse, den like, comenten, aunque Miguel nunca se los pida, y esta fase de invitación siempre me toca a mí, así que nos vemos en la próxima sección dentro de ella. Pues estamos de vuelta de nuevo con los temas internacionales. Ya me imagino que notarán que tenemos una estructura bastante sencilla, 3, 4, 2
temas sobre Cuba, un momento cultural para refrescar, y que además hay varias personas que me han dicho, Sender, no sé si lo sabes, si te llegan los comentarios, que es su sección preferida. Además te digo públicamente, te exijo públicamente que le des más promoción a esa sección. Creo que es muy buena, de los mejores momentos del programa, sobre todo para refrescar. Más que los cubanos, estamos adaptados a dinámicas de comunicación bastante violentas. No quiero criticar a nadie, pero es una realidad que la mayoría de nuestra comunicación a través de Internet se basa en el debate político en el mejor de los casos, en el chanchullo político en muchos casos, en el chisme y la farándula. Hay muy poco espacio, cuando digo muy poco, no dominan los espacios comunicacionales cubanos, donde la energía, la vibra sea positiva. No quiere decir que haya que hacerlo, que sea obligatorio, pero realmente esta sección de este programa, donde básicamente la estrella eres tú, la energía que se siente es diferente, incluso rompe con nuestros análisis fatalistas, críticos, las malas noticias de los dos intervalos que rodean este programa. Entonces, aclarando todo esto, ya pasamos a los temas internacionales, y esta semana creo que lo más importante, lo que queremos compartir con la audiencia o lo que sea que consuman el programa, creo que tiene que ver sobre todo la noticia del momento en Estados Unidos, que es todo lo que está ocurriendo en materia de política migratoria. Recordar que este era uno de los temas centrales de la agenda de Donald Trump. O sea, lo dijo, lo anunció, y esto está generando expectativas, buenas, malas, en Estados Unidos. Está generando una serie de sensaciones, de miedo, de esperanza en otros. Hay que ser realistas, hay todo tipo de emociones. Cuéntame un poco qué crees de esto, y después de vuelta te digo también algunos datos y algunas realidades que puedo sentir estando aquí casi en el epicentro. No estoy en Chicago, que es uno de los epicentros, estoy en Miami, pero también se parece, es decir, ya está el ambiente de la realidad de las deportaciones en Estados Unidos. Sí, por supuesto, a mi percepción esto viene siendo un golpe de efecto teniendo en cuenta la celeridad con que Donald Trump ha implementado sus medidas. Yo en lo particular no me opongo a las deportaciones de todas aquellas personas que estén registradas como criminales. En eso, bueno, uno siempre debe pensar desde la perspectiva de inmigrante. O sea, sí me opongo a la inmigración masiva y descontrolada. Pienso que todo tiene que ser desde la ruta de la legalidad. Ya creo que al llegar a otro país y decidir quedarte, siempre y cuando haya sido de una manera legal, creo que hay que darte esa oportunidad porque demuestras una intención de querer integrarte, de buscar un futuro mejor en este caso. Pero en este caso, como ya hablamos, teniendo en cuenta este contexto, hablamos de un golpe de efecto sobre la migración. Y bueno, ya la semana pasada hubo un rifirrafe diplomático entre Colombia y Estados Unidos, y obviamente la voz cantante siempre se iba a imponer. O sea, de aquí del falso orgullo este que estaba mostrando Petro respecto a Donald Trump, de no aceptar a los migrantes bajo determinadas condiciones. Desconozco más allá quiénes eran estos migrantes y cuáles eran sus condiciones de obviamente haber estado irregular o sin documentos en los Estados Unidos, haber incluso atravesado la frontera sur por México. Que supongo que eso habrá pesado mucho para tomar esa decisión de ser capturados y deportados. Pero hay que recordar otra cosa, que las bases que han sostenido los Estados Unidos a lo largo de los años ha sido la migración, desde cualquier época, y debemos recordar que los migrantes que apuestan por un futuro mejor, siempre y cuando, o sea, lo saben, del trabajo honrado y decente, asumen tareas de construcción, de agricultura, de servicios en su gran mayoría, lo cual bien pudiera significar un duro golpe, al menos a mediano plazo, no a corto, sino a mediano plazo, para la economía estadounidense, sobre todo en esta parte, supongo que sureste de los Estados Unidos, y bueno, también para el lado Pacífico, que también, Sí. Sí, sureste, lo dije bien. Me quedé buscando en mapas en la cabeza, sí. El lado sureste de los Estados Unidos, también el lado Pacífico, que bueno, la comunidad hispana en este caso hablamos de lo que es California sobre todo, era territorio mexicano, o sea, antiguo territorio mexicano, pero por supuesto para este lado Pacífico existe una fuerte migración, sobre todo mexicana e hispana en general. Y habría que ver, o sea, si bajo de esta orden de capturar migrantes con un poder incluso judicial, los propios trabajadores del ICE, o la migra, como se conoce popularmente, no sé hasta qué punto puede operar aquí la discriminación, o no lo sé, porque creo que sería un contexto un poco tenso, la verdad. He hablado con muchos amigos ahí en Estados Unidos que se encuentran en una situación un poco complicada, que sean un I-220A o que entraron por parola. Algunos han logrado la residencia, beneficiados por la ley de ajuste cubano. Pero creo que
Habría que ver cuál va a ser la respuesta inmediata a la economía estadounidense que pudiera verse afectada en este sentido, porque se van a quedar en muchos casos sin mano de obra. Ojo, no me opongo a quien haya cometido un delito, sí, no tiene derecho ninguno de permanecer ahí. Pero quien está apostando por la búsqueda de una vida mejor, de más, y bueno, que muestren, obviamente, que se está integrando, que incluso que sus hijos hayan nacido en Estados Unidos, que creo que ese es un derecho inalienable, que incluso está contemplado por la Constitución, como fue el caso de Donald Trump, quería vetar este derecho de nacimiento de tener la ciudadanía norteamericana, y bueno, un juez le dio un freno, como es lógico, le dio un freno a esta medida. Igual que recordar que el propio presidente de Estados Unidos, su abuelo era alemán, su madre también era, o abuela o madre, no recuerdo bien, era migrante, y llegó como $50 en el bolsillo. O sea, él es también, su procedencia de migrantes que buscaron un futuro mejor en ese gran país de las oportunidades. Y habría que ver cómo que se está presentando este caso. No quiero hacer la analogía porque va a ser demasiado, creo que demasiado oscura, que o sea, la culpa siempre eran de los judíos. Pero en este caso parece que llevándola al tremendismo de que la culpa de los migrantes, donde sí se genera desestabilidad, y si hay una carga migrante importante en este caso, ya te digo, que sea comprobado afuera, sin ningún tipo de contemplación. Pero si es alguien que ha formado una familia, que lleva años ahí vinculado laboralmente, que o sea, tiene un comportamiento ejemplar, a ese tipo de personas creo que hay que darle la oportunidad. Está más que claro. Exactamente. Sender, te voy a poner o sea, no tanto a ti, voy a poner un poco a la audiencia en contexto. Recuerda también que hay mucha gente que ve esto que está muy al tanto, pero hay otros que también necesitan informarse o que buscan información de primera mano. Y en estos días yo he estado viendo algunos videos en YouTube, incluso de gente, digamos, especialistas, analistas, y creo no estoy seguro que no tienen, según las opiniones que vi, ¿no? No tienen idea de la dimensión de lo que está ocurriendo. Claro, no es que tienen que tenerla, es que una cosa es cómo se puede entender desde el punto de vista de las noticias, ¿no? Sí, generales, y una cosa es, digamos, estar aquí es inevitable, yo me levanto, pongo el televisor y es noticias todo el tiempo de manera muy específica, con carácter local, y es evidente que no es igual, ¿no? Como lo puede consumir una persona en España que tampoco tiene la necesidad de estar al tanto del lujo de los detalles. ¿Por qué digo esto? Un poco explicando de qué va la situación, cómo es que ocurre. Bueno, evidentemente el proceso de deportación es todo aquel que sea delincuente, que tenga antecedentes penales. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo? Que se están haciendo redadas, da igual, la redada. Mira, redada no sé si viene de red, pero prácticamente la redada es el equivalente a tirar en un pedazo, ¿no? Un intervalo, un cuadrante de mar, de agua, una red de pescar, y ver qué sale. Cuando se hacen las redadas, por ejemplo, en mall, escuelas que ya está autorizado, en cualquier tipo de espacio público que las autoridades sepan, sobre todo la migra sepa, tenga información de que puede encontrar migrantes, ahí se empieza a revisar. Y en ese caso se arresta, o se lleva, se deporta, no solo aquel que está ahí con antecedentes penales y demás, orden de deportación, sino todo aquel migrante ilegal. También se va se va una metáfora, ¿no? Se lo llevan deportado. Es decir, en este proceso no es solo están saliendo los delincuentes, también están saliendo personas normales y comunes que tienen un estatus irregular. Incluso la nueva administración insiste en llamarle ilegal en vez de irregular. Y eso es lo que está pasando. Evidentemente están arrestando delincuentes por una cuestión de práctica de vida y de capacidades policiales. En la medida que vaya pasando el tiempo, va a ser más difícil, arrestar delincuentes. Digo delincuentes reales, ladrones, asesinos, violadores, que más, aquí hay mucho, eso es una realidad. Y va a ir aumentando la proporción de personas normales, porque evidentemente ya los malls, los espacios públicos ya no van a estar llenos de delincuentes, ¿no? Y van a ir tomando medidas y no van a estar llenos de personas normales, y eso es lo que abunda en este país. Por tanto, creo que la tendencia, la balanza se va a ir inclinando hacia ese grupo de personas, además de que también quiero actualizar de que el espectro de personas susceptibles de ser deportables se ha ido ampliando. ¿A qué me refiero con esto? Según las declaraciones oficiales, ¿no? Prácticamente un residente, incluso un ciudadano de alguien que llega, se hace residente, pasa sus 5 años, ese ciudadano también es deportable. Esos son casos extremos. La realidad es que ya no es solo los delincuentes, ya no es solo los indocumentados, ya ahora también están en peligro los venezolanos que entraron por el TPS. El TPS es la variante venezolana. Esto es una metáfora, una comparación sencilla para ilustrar. Tome esto al pie de la letra. El TPS es la variante venezolana del I-220A cubano.
por así decirlo. Ya están incluidos las personas con I-220A. Incluso anoche sale un documento, creo que fue CBS el medio que lo reportó. Tendría que ver ahora si hay alguna actualización. Ya se está hablando de que las personas con el parol humanitario, o sea, cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, la administración Trump específicamente y Vance, consideran ese parol humanitario como un instrumento ilegal. Por tanto, todas las personas que entraron bajo esa figura están como ilegales. Y prácticamente CBS decía que el documento filtrado hablaba de que esas personas declararlas también ilegales y sumarla a la lista de personas que ICE puede deportar. Es decir, la lista de gente que ahí se va encontrando y que son deportables ha ido aumentando. Ya en esa lista cada vez hay más personas normales y delincuentes. Entonces, el riesgo, que es mi opinión personal, creo que se va a inclinar ahí, es que sea esto lo que termine ocurriendo. Por supuesto, el impacto en la economía va a ser claro. Aquí lo que estamos hablando desde el punto de vista de la pirámide laboral es el agricultor, el ponedor de techo, que son trabajos que aquí no hace ni Dios porque son muy difíciles, muy duros, solo queda en manos de indocumentados, lamentablemente. Bueno, no sé, eso tiene un dilema ético implícito. El resto de los trabajos que vienen, cajeros en supermercados, cajeros en McDonald's, cajeros en las grandes cadenas dependientes, esa serie de trabajos son los que se van a ir viendo afectados más allá del consumo. Sacar de Estados Unidos tantos inmigrantes, también es sacar una X cantidad grande de consumidores y demás. Y no quiero extenderme con el tema porque en realidad es muy, muy denso, existen muchos mitos, los mitos de las ayudas, que existe el mito de que el migrante recibe grandes ayudas, en realidad es muchas veces simbólica y es menor el monto de la sumatoria de la ayuda durante 6 meses que el monto del costo de tramitar una residencia, por ejemplo, estos money order que hay que pagar, bueno, obviamente para sacar una residencia. En fin, hay muchos mitos alrededor de esto y quizás no nos alcancen en este programa, pero lo cierto es que esto que estoy mencionando es lo que está pasando ahora mismo. Cubanos con I-220A, con parol humanitario, que no han aplicado una residencia, un asilo político, que son personas normales que están trabajando, no están tirados en una esquina vendiendo algo, en su mayoría, ojo. Están con el miedo de ser deportados. Esa es la realidad latina ahora mismo, incluso para el parol humanitario que se pensó como algo, la gente lo autopercibía como una seguridad, ¿no? Estar tranquilo dentro de los Estados Unidos. Bueno, solo hay que mantenerse a la expectativa de lo que sucede y espero que más allá de lo inmediato las aguas tomen su cauce y no sabemos, porque realmente es estar un poco navegar en medio de la incertidumbre, sobre todo en los cubanos y bueno, migrantes en general que se encuentran en esta condición en los Estados Unidos, y veremos cómo se maneja en este caso, porque ya lo que estamos comentando, al menos, creo que a corto no tanto, sino a mediano plazo, la economía, sobre todo en los servicios, se va a sentir bastante afectada en este sentido. Exactamente. Bueno, y siguiendo con los temas internacionales, Sender, ya el último, ya casi para concluir el programa. También tenemos que esta semana se dio bueno, es el penúltimo, lo comento de pasada, esta semana también ocurrió prácticamente ayer, ¿no? Una negociación entre un enviado especial del presidente Donald Trump y, bueno, el señor dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su cártel de los soles, donde se acordó se hizo la liberación de unos presos políticos norteamericanos que estaban, seis específicamente, que estaban en Venezuela. Sí, yo dije uno para no decir el número, te agradezco. 6. Y bueno, hay mucho debate alrededor de esto. Es una noticia que posiblemente la próxima semana ya vengamos con ella, la incluyamos en el debate seguro, porque ocurrirán otras cosas y eso nos permitirá también abordarlo con un poco más de rigor. Ahora, la otra noticia esta semana significativa desde el punto de vista internacional. Pasan muchas cosas. Hubo un accidente aéreo acá en Estados Unidos. Hubo otro ayer también. Hubo uno en México. Ya yo no veo noticias de aviones porque es traumático. Esta semana 0 noticias de aviones. Y es que China, cuando digo China, cuando dice China, no es el gobierno, un empresario. Desde China se lanzó una empresa el ChatGPT chino, no vamos a decirlo así. Por favor, ayúdame con el nombre, ayúdame rápido. DeepSeek. DeepSeek. Lo estoy mirando en la pantalla, lo estoy intentando leer y no. DeepSeek. Y bueno, generó por supuesto mucha polémica, mucho debate, incluso grandes medios como Deutsche Welle, otros, no, pero ese fue uno de los que más vi, escribió sobre estos temas porque evidentemente ese ChatGPT chino
vamos a llamarlo así, un poco cruel de mi parte, lo reconozco, viene con unos problemas, unos defectos de censura, que es lo que ha generado gran polémica, más allá de la parte económica, sobre la cual también estaremos refiriéndonos seguro en este breve intercambio. Bueno, sí, el surgimiento al mercado de DeepSeek ha provocado una ola, sobre todo en la bolsa. El pasado lunes la compañía Nvidia tuvo una caída de 600, casi 600 millones de dólares. Así que si no recuerdo mal, unos 548 o algo así, ¿no? Sé que es cerca de los 600 millones de dólares. O sea, es un lunes negro que incluso se registra como la mayor caída. Sender 600 mil millones de dólares. 600 mil millones de dólares. Bueno, sí, no, suena complicado decirlo, pero yo no me imagino esa cantidad de dinero, pero parece que sí que existe a nivel de 600 mil millones de dólares. Entonces, bueno, creo que eso sí está registrado como es la caída récord en la historia de la bolsa de la compañía Nvidia, que fue una de las mayores afectadas. En este caso, Nvidia, como ya conocemos, es la creadora de chips, en este caso, y bueno, y por transitividad arrastró consigo todas las compañías del sector informático y dedicados, en este caso, en la inteligencia artificial, en un contexto donde el propio Donald Trump dijo que iba a apostar por el desarrollo tecnológico dentro de la inteligencia artificial en los Estados Unidos. Y si bien a finales de los 50 y en los años 60 Estados Unidos y Rusia protagonizaron la llamada carrera aeroespacial, en este caso creo que estamos viendo una reedición en el campo de la tecnología con China y Estados Unidos, de lo que es la inteligencia artificial, pero hay un problema. En este caso hablamos de que DeepSeek es una herramienta como ChatGPT, pero es de código abierto, lo cual que incluso se puede establecer cómo fue diseñado, y se dice que para su entrenamiento utilizó cerca de 6 millones de dólares y unos, digamos que 16 mil chips de tarjetas Nvidia, que incluso su exportación de Estados Unidos a China estaba prohibida. O sea, que quien es el dueño en este caso de DeepSeek las utilizó. O sea, que estamos hablando que es una tecnología estadounidense entrenada a través de papers, como se lo dice, en los principios de la OpenAI, lo cual ya que deja mucho en entredicho la supuesta legitimidad de esta aplicación, que incluso se convirtió en la más descargada en los Estados Unidos. Así que ya podemos hablar que esto fue una verdadera ola. Un golpe de efecto total que, bueno, dejó bastante mal parado las compañías de tecnología en los Estados Unidos. Sin embargo, lo estaba consultando medios como The New York Times, la propia BBC, de 8BL, que esto significa que es solo el arranque, que sin embargo Estados Unidos, como ya sabemos, siempre es un país puntera en todo lo que se refiere a tecnología, que más allá de este golpe bastante contundente, hay que decirlo así, rápidamente se van a tomar medidas para estudiarla. Incluso Italia, y no recuerdo ahora qué otro país de Europa, emitieron una prohibición de su uso, porque incluso pudiera ser utilizada como un medio de espionaje. Ya sabemos ya la polémica en el caso con TikTok y en este caso con DeepSeek, que cuando haces consultas específicas sobre el gobierno chino no te dice que no tiene respuesta. En este caso sobre la masacre de la plaza Tiananmen dice que no puede responder a eso. O sea, entonces ya hay una censura, al menos de puertas hacia adentro, sobre la realidad china, y como es más que lógico, va a responder a los intereses de este gobierno, que incluso quien es el creador de esta aplicación, o el dueño, vamos a decirlo así, está vinculado al Partido Comunista Chino. O sea, aquí no creo que se trate de una mera casualidad, más allá de los principios funcionales de una aplicación como esta. No, vamos a especular un momentico rápido, y algo como la inteligencia artificial en estos momentos, algo que tiene que ver con la proyección estratégica de las superpotencias. Yo creo que ya no se trata solo una superpotencia, no es aquella que domina como en otra época, que si la bahía no sé dónde, bueno, me decir lo bonito, espacios geográficos estratégicos que siguen siendo importantes, recursos naturales. De hecho, lo estratégico, fíjate la proyección de Donald Trump con el canal de Panamá, eso también se incluye los recursos naturales, obviamente, se incluyen los volúmenes de producción, pero los núcleos tecnológicos son parte de la lista que tienen que ver con el control estratégico del mundo. Por tanto, hablamos incluso de supervivencia nacional. ¿Qué quiere decir? Que esto no ha sido de manera espontánea, podemos afirmarlo prácticamente con certeza. Esto ha respondido a una política china. Incluso este fue el que sobrevivió, digamos, el que está saliendo. Posiblemente un país como China no debe haber dicho a una persona, el partido te asigna la tarea de crear un GPT de nosotros. El GPT Made in China. No. Eso debe haber sido un grupo inmenso de innovadores, programadores. Digamos, este fue el proyecto que más rápido se dio, que más calidad se dio. Los chinos tienen suficiente gente de tecnología y personal para hacer todo de manera masiva.
Eso es una realidad, esto es responder a una política. Lo otro, coincido con el tema de la seguridad nacional. Desde el punto de vista económico, quizás no termine por, voy a usar una palabra coloquial, reventar la capacidad tecnológica de los Estados Unidos. Hay que recordar que todavía el monopolio, justamente las tarjetas, la producción de los chips y específicamente el jefe del jefe. Cuando digo jefe del jefe me refiero a que la máquina de hacer máquinas que hace chips todavía está en el circuito de Estados Unidos-Taiwán. Eso es prácticamente, creo que es la matriz del mundo tecnológico, por así decirlo. Es decir, están los chips propiamente y están las máquinas para hacer las máquinas que hacen chips. Eso es Estados Unidos-Taiwán. Hay un circuito ahí y todavía eso existe, es dominante y nadie puede desbancar esa empresa, pero sí este ascenso de China posible puede ampliar la capacidad de negociación, incluso de influencia de esta nación, que no vamos a enredarnos ahí porque la influencia y la expansión china en el mundo da miedo. Incluso en España ahora mismo está en pleno apogeo, no me voy a ir por ahí. Y lo otro, evidentemente, es el tema de la seguridad nacional, con lo cual coincido plenamente a rezar o a desear y gritar para que las autoridades norteamericanas quizás hagan frente a esto. Recordemos que la información personal, no sé Sende si estás muy familiarizado con el GPT, pero tú le hablas algo hoy, cuando yo le hablas, o sea, le escribes, le preguntas algo hoy de un tema, le pides algo a partir de una información que le das y no se la tienes que volver a decir. Cuando le vuelves a hablar del tema, recuerda todo, es decir, hay una base de datos en algún lugar que está almacenando tu información personal anclada a tu usuario. En Estados Unidos, Europa, sobre todo, existen ciertas leyes, un poco más, un poco menos, matices, variantes, lobby, pero hay un control en última instancia, algo. En caso de China, tener la información personal de nosotros del lado de allá resulta muy preocupante, así que espero que las autoridades norteamericanas, más allá de que esto sea negativo desde el punto de vista de la sacrosanta libre competencia, hablamos de la seguridad de naciones, y cuando digo naciones no me refiero a la estructura política, sino nosotros mismos en nuestra integridad, pues recordemos que el modelo chino, lo hemos dicho varias veces acá, preocupa. Sí, producirá tecnología, pero no es lo mismo lo que tú ves que ser el último eslabón de la cadena, ese que gana $1 al día y que está en la miseria, que es el lado que nadie quiere ocupar. Entonces, nada, mientras Estados Unidos acá se persigue a los migrantes, pues los chinos dan un paletazo tecnológico y nos ponen a todos preocupados y a correr. Esa es la realidad. Han sido los dos sucesos más importantes desde el punto de vista internacional de que quizás consideramos, ¿no?, que eran los que valían la pena traer a este programa. Entonces, Sender, yo pienso que se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa creo que bastante rápido. Te agradezco, como siempre, tu compañía en este encuentro, los temas que traes, los análisis. También agradezco a los amigos que han llegado al final. Recuerden, si pueden compartirlo, suscribirse, enviárselo a alguien que le caiga mal, a quien que le caiga bien. Todo se acepta, todo es válido. Y bueno, muchísimas gracias. Así es. Bueno, lo invitamos a que se suscriban, compartan y comenten. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.